Compañeras y compañeros del Magisterio Distrital y el Magisterio Nacional. Mi nombre es William Javier Díaz Ramírez, directivo de la ADE. Compañeras y compañeros, no se les olvide que el próximo 26 de mayo, son elecciones para el Ejecutivo de FECODE. Yo participo con el número 21 al Ejecutivo de FECODE. Vamos a tener una voz crítica, una voz que sea capaz de asumir, ser piedra en el zapato en el Ejecutivo de FECODE como lo hacemos hoy en la ADE. Y hoy, 22 de abril, estamos acá frente al Centro de Convenciones El Ágora, donde se realizó la Asamblea Federal Extraordinaria, luego de la asamblea que se dio, la Asamblea Federal en Cali, en el mes de noviembre y mes de diciembre del año pasado. Esta Asamblea Federal tenía dos tareas fundamentales. La primera, la reforma estatutaria de FECODE, los estatutos que rigen FECODE. La segunda, tal vez la más importante para algunos, la creación de una propuesta de estatuto docente para presentarle al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, el gobierno del cambio. ¿Qué ocurrió, compañeras y compañeros? En torno a la reforma estatutaria de FECODE, yo voy a destacar algunos elementos claves que ha significado, primero, un aplauso que hay que darle, un parte de victoria en términos de rebeldía, de dignidad, de votar conscientemente a los asambleístas de esta Asamblea Extraordinaria y de la Asamblea Federal de Cali. Queda demostrado para la historia de que el poder hegemónico de las maquinarias del Ejecutivo de FECODE se puede resquebrajar si hacemos trabajo consciente, si somos firmes, somos críticos, somos beligerantes o subversivos en la medida falbordiana. Pudimos subvertir ese orden amarrado que traía a la Asamblea de Cali y que traía a la Asamblea de Bogotá el Ejecutivo de FECODE. Se le rompió su hegemonía porque la gente logró concebir críticamente y saber que no podemos estar como en un monasterio o en una misa, en una reunión sindical. Hay que lanzar arengas, hay que lanzar consignas, hay que sentar ante todo posición, argumentación, elaboración de documentos, tener lecturas previas, leer muchísimo y enfrentar en ese escenario a un Ejecutivo de FECODE que carece mucho de esas virtudes. Y en ese escenario, compañeras y compañeros, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primer gran logro con respecto a los estatutos de FECODE, el tema de definir que no pueden traer a estas asambleas federales, pónganle atención compañeros, números infinitos de fraternales como hicieron abusivamente en Cali. Eran 300, éramos 350 los delegados y lograron colocar como fraternales invitados adicionales casi que el mismo número, algunos hablan de 350 o hasta 400. Lo que significa depredar, dilapidar los recursos de FECODE y de nosotros, porque esos recursos son nuestros, de cada uno de los afiliados a los sindicatos filiales de FECODE, porque de ahí sale la plata para sostener al Ejecutivo de FECODE. El segundo logro importante, que se plantearan solamente 2 periodos para el Ejecutivo de FECODE. No como estaba antes, que eran 2 periodos, descansaban uno y podían estar otros 2 periodos, así no es. 2 periodos para el siguiente Ejecutivo que se elija, no el del 2026, perdón, no el del 26 de mayo que se va a elegir, donde ustedes nos van a elegir. No ese Ejecutivo no va a tener esos 2 periodos. 2 periodos va a tener única y exclusivamente el nuevo Ejecutivo que se elija en el 2026, esa fecha 2027. Nosotros tenemos que tener claro eso, tenemos que plantearnos que solamente 4 años pueden estar en un primer periodo, y otros 4 años en un segundo periodo. También se planteó que fueran claramente los 4 años sin podérselos prorrogar. Esos son logros importantes. Y otro logro es el de las compañeras, porque el 70-80% de la población del magisterio es y son compañeras, son mujeres. Y no es justo que la mayoría de los puestos de dirección los obtengan y los tengan o lo tengamos los hombres, por una visión machista y patriarcal que existe, pero también porque no se dan las oportunidades para las que las compañeras logren ubicarse en su lucha, lograr ganar las posiciones, y para eso tenemos que ayudarnos mutuamente, las nuevas masculinidades, las otras expresiones de género, para ganar estos espacios. Se logró manifestar y ganar la definida ley de cuotas del 35%.
Es decir, más o menos de las 15 o de los 15 ejecutivos serían 5 compañeras que tendrían que estar ahí en términos de la ley de cuotas. Y ahí ir avanzando en el derecho que tienen las compañeras a tener el 50% de las curules o el espacio de dirección, o más, porque son y tienen cómo hacerse elegir para estar ahí y direccionar las organizaciones sindicales. Esa es una lucha que respetamos y que aplaudimos. Un gran aplauso, compañeras, en esa lucha, y estamos ahí apoyando esta iniciativa. Son logros importantes, compañeras y compañeros. Para ver otros logros, les invito, para no extenderme demasiado en este video, que miremos los documentos que vamos a sacar, los documentos que va a sacar el Ejecutivo, pero que sacaremos también sectores alternativos, donde detalladamente mostraremos una síntesis más, digamos, donde ustedes puedan comprender más precisamente cuál fue el devenir del debate político en esta Asamblea Federal Extraordinaria. El segundo aspecto, que era el tema del estatuto docente, hay que tener en cuenta lo siguiente, compañeras y compañeros. No se logró resolver en la plenaria del día de hoy, no se logró resolver, pero discutimos durante todo el día de ayer, discutimos parte de esta mañana claramente sobre lo que significa el desarrollo de la profesión docente en términos de su proyección estatutaria. A pesar de la antidemocrática forma en que se recogieron pocos aportes, no de las bases, se recogieron algunos elementos donde se empieza a generar un ambiente claro y preciso. Por ejemplo, en el caso del ascenso y la reubicación, tener claro que el ascenso y la reubicación, principalmente lo de ascenso, no tiene que dejarse mezclar como se dejó mezclar en la SDF, evaluación y ascenso y reubicación, y la evaluación es la que marca la pauta. La evaluación está por otro lado, y hay un debate claro donde se está generando un consenso en términos de que la evaluación, en el caso de la evaluación de desempeño, no puede ser punitiva, tiene que ser institucional y pedagógica. Y en el caso de la evaluación diagnóstica formativa, pues queda de lado y tiene que quedar de lado y se tiene que sepultar de una vez por todas, porque la evaluación no tiene que ser la condicionante para el derecho al ascenso. Nosotros presentamos una propuesta de dos criterios fundamentalmente. Una propuesta que plantea tener la posibilidad de ascender y de tener reconocimiento salarial partiendo de la base profesional, que lo propusimos y quedó como un consenso. Tener un salario profesional que supere los 2.200.000 de enganche y que ojalá llegue a los 4.400.000 tal vez, o una cifra que realmente dignifique al maestro, porque ese salario base determina cuál va a ser realmente el salario con el que salgamos. Recordemos que el estatuto determina el ingreso, la permanencia y el retiro. Son elementos claves en términos de lo que significa esta labor. En ese sentido, compañeras y compañeros, también les invitamos a ver en detalle lo que significan los elementos y los debates del estatuto docente. Lo vamos a presentar en un escrito, pero quiero decirles que por lo menos en los núcleos centrales vamos por buen camino. El debate y las decisiones finales del estatuto de la formación de la profesión docente se va a resolver en una asamblea extraordinaria, que va a ser a comienzos del mes de mayo, porque el compromiso es que esa asamblea, la segunda asamblea extraordinaria federal de FECODE, tiene que ser antes de las elecciones del 26 de mayo. Tiene que ser antes, se calcula que va a ser la segunda semana. Tenemos que estar ahí, tendrá que ser un día, 2 días, para que ustedes estén pendientes, compañeras y compañeros. Nosotros cumplimos con la tarea de presentar una propuesta, de tener la posibilidad en esos 2 criterios de estudios, en la propuesta donde tiene el criterio de experiencia, y no colocamos por ahora el tema de lo que se denomina la producción pedagógica o académica. Nosotros no nos comprometemos con producción académica y dejamos el tercer ítem o el tercer criterio como I.O., porque los compañeros del 1279 están en aprietos por haber aceptado ese mecanismo, porque son mecanismos con, digamos, estándares internacionales y con las revistas indexadas, que son un gran negocio para quienes las controlan, pero que dejan al docente en una situación precaria. Compañeras y compañeros, hemos cumplido en esta tarea, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Se demostró claramente que si hay voces críticas, si se gritan arengas, si se logra gritar consignas, si se logra dinamizar y animar el ejercicio de la profesión y la acción sindical, no vamos a dejar que las castas dirigentes tengan escenarios
absolutamente manipulados, escenarios que parecen velorios. No, la alegría del sindicato está en sus consignas, está en sus arengas, pero fundamentalmente en el debate y la argumentación. No tenerle miedo a las castas que dirigen la federación, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Esas castas no pueden seguir generando temor. Hay que subvertir esos escenarios, como diría Falborda, y ganar el reconocimiento. Compañeras y compañeros, eso lo hemos logrado. Felicitaciones asambleístas, y les quiero decir dos cosas rápidamente antes de terminar. Quiero invitar al Ejecutivo de FECODE. Primero, o tres cosas. Primero, el Ejecutivo de FECODE debe entender que no puede ser improvisador, no puede manipular como lo quiso hacer en esta Asamblea Federal. Quiso manejar el espacio y el tiempo y lo hizo parcialmente de la Asamblea, porque ellos impusieron los tiempos. El primer día lo dilapidaron y los otros 2 días, inclusive el día de hoy, dilataron el tiempo como se les dio la gana. Pero además nos impusieron los espacios y fragmentaron las mesas de trabajo en vez de unificarlas para que todos pudiéramos participar en torno a los 2 estatutos, el estatuto docente y el estatuto de FECODE. Eso no lo pueden seguir haciendo y tenemos que seguir subvirtiendo esa manipulación del poder. La segunda invitación que le quiero hacer al Ejecutivo de FECODE es que mantenga una concepción austera y transparente de los manejos de la platica, de los recursos. No puede ser que nos inviten acá, al Ágora, quizás uno de los principales centros de convención, que tiene una inversión y un manejo de los recursos muy elevada. ¿Cuántos centenares o miles de millones costó tener 3 días a casi 400 personas en esta Asamblea Federal Extraordinaria? Esa platica, señores del Ejecutivo de FECODE, se la pueden invertir a una universidad pública estatal, por ejemplo, la Universidad Nacional, que no queda muy lejos de acá, que tiene un extraordinario auditorio León de Grave, que tiene amplios salones, que tiene un espacio y un campus donde podemos estar debatiendo en condiciones también dignas y de calidad, y no pueden seguir malbaratando los recursos, porque de paso recuerdo, y eso merece otro video, ustedes no han dado informe, por lo menos desde que yo he estado, un informe claro y preciso de cómo manejan la platica que es de nosotros y que ustedes administran. Termino diciéndole al magisterio, y lo más importante, leales siempre, traidores nunca. Voten el próximo 26 de mayo por el número 21 al Ejecutivo de FECODE. Les daremos los números que van también para la Asamblea